Nació en una dinastía, la criaron para ser perfecta y el público la coronó como la princesa del regional mexicano, pero en los últimos años esa corona ha pesado más que nunca, desde una infancia dividida entre dos mundos hasta los escándalos que sacudieron los cimientos de su carrera. Estos son los 5 momentos que no solo marcaron, sino que transformaron para siempre la vida de Ángela Aguilar. Para entender a Ángela Aguilar, primero hay que entender el peso del apellido que lleva. Es que no es solo un nombre, es un estandarte, una marca registrada de la cultura mexicana. Ángela Aguilar Álvarez Alcalá nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Su nacimiento en suelo estadounidense ya adelantaba la dualidad que marcaría su vida, una existencia partida en dos, justo en la línea que separa a México y Estados Unidos. Su padre, el legendario Pepe Aguilar, es en sí mismo un pilar del mariachi. Su madre, Aneliza Álvarez Alcalá, aportaba un linaje distinto, con raíces texanas y argentinas, pero el linaje no se detenía ahí. El nombre Aguilar es realeza en el espectáculo mexicano. Sus abuelos paternos fueron Antonio Aguilar, el Charro de México, y Flor Silvestre, la reina de la canción mexicana, figuras monumentales, cuya influencia trascendió la música para convertirse en íconos del cine de la época de oro. Crecer con esos fantasmas de grandeza, con sus retratos adornando las paredes de la monumental hacienda familiar en Zacatecas, no es una infancia común. Es como crecer en un museo viviente, donde cada pasillo te susurra historias de un legado que tienes que honrar. La familia Aguilar no es solo una familia de músicos, es una dinastía. Y, como en toda dinastía, la sucesión no es una opción, es un deber. Desde muy pequeña, Ángela fue sumergida en este mundo. Su padre Pepe no fue solo una figura paterna, sino también su mentor, su manager y, en muchos sentidos, el arquitecto de su carrera. La disciplina era férrea, la expectativa, monumental. A los 3 años, ya pisaba escenarios durante las giras de su padre. A los 9, en 2012, lanzó un EP junto a su hermano Leonardo, titulado Nueva Tradición, un nombre que era toda una declaración de intenciones. No venían a romper el molde, venían a heredarlo y a pulirlo para una nueva generación. Su infancia fue un vaivén constante entre mundos. Pasó tiempo en Argentina con su madre, absorbiendo otra cultura, y creció entre los ranchos de México y las ciudades de Estados Unidos. Esta crianza bicultural, aunque enriquecedora, también sembró las semillas de futuras crisis de identidad. Para el público, ella debía ser la encarnación de la mexicanidad, la heredera pura de la tradición ranchera. Pero en su pasaporte y en su sangre, había otras historias que el relato oficial prefería mantener en segundo plano. Esta cuna de oro era, en realidad, una jaula dorada. El privilegio de nacer con un camino pavimentado venía con una presión inmensa por la perfección. No había espacio para el error, para la rebeldía adolescente, para las dudas que cualquier joven enfrenta. Cada paso que daba era observado, cada nota que cantaba era comparada con las de su padre y su abuela. Se esperaba que fuera una guardiana del templo, una extensión del legado. Era una armadura brillante que la protegía, pero que también la confinaba, impidiéndole descubrir quién era más allá del apellido Aguilar. Este fue el primer y más fundamental momento que definió su vida: nacer con un destino ya escrito, un papel que debía interpretar a la perfección, sin saber aún el costo que tendría desviarse del guión. La construcción de la princesa y la consagración en los Grammy. Si la cuna de oro fue la fundación, su adolescencia fue la construcción meticulosa de la princesa del regional mexicano. No fue un ascenso descontrolado, sino una estrategia calculada, guiada por la mano experta de su padre. Cada aparición pública, cada entrevista y cada canción parecían diseñadas para reforzar una imagen de talento precoz, madurez y un profundo respeto por sus raíces. A los 13 años participó en el Festival 100 Women de la BBC, donde habló con una elocuencia sorprendente sobre la dominación masculina en la industria, demostrando que no era solo una voz bonita, era una joven con una postura. El verdadero punto de inflexión llegó en 2018. Con solo 14 años, lanzó su primer álbum solista, Primero Soy Mexicana. El título era una afirmación contundente, una respuesta directa a cualquier duda sobre su identidad por haber nacido en Estados Unidos. Producido por Pepe Aguilar, el álbum era un homenaje a las grandes damas de la canción ranchera, como Lucha Villa y su propia abuela Flor Silvestre. Fue un acto de reverencia y le valió sus primeras nominaciones al Grammy Latino, pero fue una sola noche la que consolidaría su estatus para siempre. El 15 de noviembre de 2018, en la 10ª entrega de los premios Grammy Latinos, Ángela Aguilar subió al escenario. Con un espectacular vestido bordado con motivos mexicanos, se paró en el centro de una de las plataformas más importantes de la música latina para interpretar La Llorona. Lo que sucedió en esos minutos fue pura magia.
No era una niña cantando una canción de adultos, era un alma vieja canalizando el dolor y la belleza de una de las leyendas más profundas de México. Su voz potente llenó el MGM Grand Garden Arena, silenciando a una audiencia acostumbrada al pop y al reggaetón. La interpretación fue visceral, técnicamente impecable y emocionalmente devastadora. El impacto fue instantáneo. En redes sociales, el nombre de Ángela Aguilar explotó. Críticos y público se rindieron ante la evidencia. Esta no era solo la hija de Pepe Aguilar, era una fuerza de la naturaleza. La actuación se volvió viral, acumulando millones de vistas y siendo catalogada como uno de los momentos más memorables en la historia de los premios. Esa noche, Ángela dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Fue coronada, no por su linaje, sino por su talento innegable. Este fue el momento cumbre del proyecto Ángela Aguilar, la prueba de que la disciplina y el respeto por la tradición habían dado frutos. La imagen era perfecta, una joven hermosa, con una voz prodigiosa, que representaba con orgullo la cultura mexicana. El público se enamoró de esta versión de Ángela, la adoptaron como la heredera legítima. Este fue el pico de su ascenso, el momento en que la armadura de la dinastía brilló más que nunca. Nadie sospechaba que, debajo de tanto brillo, comenzaban a formarse las primeras fisuras, el despertar argentino y la primera duda pública. Durante años, la historia que nos contaron de Ángela Aguilar era 100% mexicana. Su música, su vestuario y su discurso estaban dedicados a exaltar sus raíces, pero la tormenta se gestó en un lugar inesperado, una cancha de fútbol en Qatar. El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina, liderada por Lionel Messi, se coronó campeona del mundo. En medio de la euforia global, Ángela decidió unirse a la fiesta. Publicó en Instagram unas fotos en un jet privado, con un pantalón azul celeste a juego con la bandera argentina. El texto que acompañaba las imágenes fue el detonante. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa hoy y siempre. La reacción fue inmediata y brutal. Para un público que la había idealizado como el estandarte de la mexicanidad, la declaración fue una traición. En México, donde el fútbol es casi una religión y la rivalidad con Argentina es notoria, el comentario no fue visto como una simple celebración de sus raíces familiares, su abuela materna es argentina, sino como un acto de deslealtad. Las redes sociales se incendiaron con comentarios como «no que muy mexicana» y acusaciones de ser una gringa que explota la cultura mexicana por conveniencia. Por primera vez, el personaje de la princesa del regional mexicano se rompía, no por un rumor, sino por sus propias palabras. El público sintió que el pacto se había roto. Pepe Aguilar salió en defensa de su hija, explicando su ascendencia argentina, pero el daño ya estaba hecho. El incidente del 25% Argentina fue mucho más que un post desafortunado. Fue el momento en que una parte del público empezó a cuestionar la autenticidad de su personaje. La dualidad de su crianza se convirtió en un arma en su contra. Se instaló la duda, ¿era Ángela realmente la mexicana que decía ser, o una artista mexicoamericana que había adoptado una identidad rentable? Este episodio demostró lo frágil que era su imagen, reveló que su conexión con el público no era incondicional. Aunque intentó explicar sus palabras, la percepción de oportunismo se le quedó pegada. Fue el primer indicio de que la armadura no era impenetrable. La princesa había mostrado una faceta que no encajaba en el cuento de hadas, y el reino por primera vez comenzó a dudar de su soberana. Capítulo 4. La primera grieta en la armadura. Gusi Lau. Si la controversia argentina fue una grieta superficial, el escándalo con Gusi Lau fue la primera vez que la armadura se rompió, revelando a la joven vulnerable que había debajo. Sucedió en abril de 2022, cuando se filtraron imágenes que rompían por completo con la imagen de niña buena que la dinastía Aguilar había cultivado. Las fotografías mostraban a Ángela en una situación íntima con el compositor Gusi Lau, quien era significativamente mayor y trabajaba con su padre. Las imágenes, aparentemente filtradas desde los amigos cercanos de Lau en Instagram, se viralizaron en horas. El problema no fue que tuviera una relación, sino la naturaleza de la filtración y el brutal contraste con su personaje público. La Ángela de las fotos no era la princesa, era una joven cuya vida secreta acababa de ser expuesta al mundo. La narrativa controlada por su familia se había hecho añicos. Gusi Lau confirmó la relación, pero la respuesta que definió este capítulo fue la de Ángela. Días después publicó un video. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, habló directamente a su público. Dijo sentirse triste, defraudada y sobre todo violentada en su privacidad. Fue la primera vez que el público la vio sin producción ni glamour, como una joven herida enfrentando las consecuencias de una traición. Este momento fue crucial. Marcó el fin de la inocencia, tanto para ella como para la percepción pública de su vida privada. El hermético mundo de los Aguilar había sido penetrado.
Quedó claro que, a pesar de toda la protección, era vulnerable en la era digital. Su respuesta, aunque cargada de dolor, también generó debate. Mientras muchos simpatizaban con ella, otros la criticaron. El escándalo con Gucci Lau fue su primera gran prueba de fuego personal. La expuso a la crueldad del escrutinio público de una forma que nunca había experimentado. Aunque la relación terminó, las cicatrices quedaron. Fue una lección brutal sobre la fama, la confianza y el precio de vivir bajo el microscopio. Fue el momento en que la princesa perfecta mostró su primera herida de batalla, una grieta profunda que advertía que la vida real, desordenada y compleja, se estaba abriendo paso. Todos los escándalos anteriores no son nada en comparación con el evento que redefinió por completo su figura pública, su relación con Christian Nodal. Esto no fue una controversia, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la música regional y transformó a Ángela, en la mente de muchos, de princesa a villana. Para entender la magnitud, hay que recordar el contexto. Christian Nodal venía de una relación de alto perfil con la rapera argentina Cazzu. Juntos, y con el nacimiento de su hija Inti, se habían convertido en una de las familias más queridas del espectáculo. El 23 de mayo de 2024, la pareja anunció su separación, causando conmoción, pero en términos aparentemente amistosos. Apenas 18 días después, el 10 de junio, la revista Hola Américas soltó la bomba. Ángela y Nodal estaban juntos. La noticia fue acompañada por fotos y una declaración de Ángela que se volvería infame. Su amor no era nuevo, sino la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Esta frase, lejos de calmar las aguas, fue la gasolina que encendió un incendio forestal de críticas. La percepción pública fue brutal. Ángela era la tercera en discordia. La idea de que su romance era una continuación fue interpretada como una invalidación de la relación de Nodal con Cazzu y de la familia que habían formado. Se le acusó de falta de sororidad y de traicionar una supuesta amistad. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal que la declaró culpable. Los abucheos en eventos y los gritos de Cazzu durante sus presentaciones se volvieron una dolorosa normalidad. El escándalo escaló cuando se supo que la pareja se había casado en secreto. Aunque inicialmente hubo rumores de una boda en Italia, múltiples fuentes confirmaron que la ceremonia tuvo lugar el 24 de julio de 2024 en la hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México. La presencia de Pepe Aguilar, quien la entregó en el altar, confirmó que la dinastía, aunque quizás con dudas al principio, había dado su bendición. El terremoto nodal fue el momento definitorio de su carrera y vida personal. De repente ya nadie hablaba de su voz o su talento, solo de su vida amorosa y su moralidad. La controversia fue tan masiva que eclipsó cualquier logro profesional. Este evento la catapultó a un nuevo nivel de fama, uno mucho más volátil y polarizante, y la obligó a enfrentar un nivel de odio público que pocos artistas experimentan. Destruyó la imagen de la princesa perfecta, pero de sus ruinas emergió una figura mucho más compleja, una mujer forzada a definirse en medio de la tormenta, ya no como la heredera, sino como la arquitecta de su propio y muy controvertido destino. Epílogo, reflexión final. Desde la niña prodigio en su jaula de oro hasta la mujer en el centro de la tormenta, cada uno de estos momentos forjó el carácter de Ángela Aguilar. La presión por la perfección la preparó para el escenario, pero no para la imperfección humana. Su consagración en los Grammy le dio una corona, pero también un trono solitario desde el cual la caída sería más dura. El comentario sobre Argentina fue la primera vez que sintió el rechazo por ser ella misma. El escándalo con Gucci Lau fue la dolorosa lección sobre la pérdida del control. Y el terremoto nodal fue la prueba de fuego definitiva, un evento que la obligó a reconstruirse desde las cenizas de su imagen. En octubre de 2023, al recibir un premio de composición en los Lamusa Awards, Ángela ofreció una ventana a su estado mental. Con una vulnerabilidad palpable, confesó tener miedo y habló del inmenso peso de sus errores. Como mujeres en la industria, sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple, declaró. Fue el discurso de alguien que ha estado en la lona y se ha levantado, consciente de sus cicatrices. La trayectoria de Ángela Aguilar es una crónica de causa y efecto. La presión por ser perfecta la hizo anhelar una vida normal, y sus intentos por vivirla chocaron con la imagen que le fue impuesta. Cada escándalo no fue un evento aislado, sino una reacción en cadena que la alejó del personaje de la princesa y la acercó a la compleja realidad de ser una mujer joven navegando la fama, el amor y el error bajo el escrutinio de millones. Cada uno de estos momentos la definió, la rompió y en última instancia la está transformando. Pero la definieron como víctima de las circunstancias, atrapada en un legado y en la opinión pública, o como la arquitecta de su propio destino, tomando decisiones que, para bien o para mal, han trazado su polémico camino. La respuesta, como siempre, es compleja. ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis del mundo del regional mexicano.